Vamos a continuar y ahora vamos a presentarles al terapeuta holístico Manel Salus, del Centro de Terapias de Ponteareas. Él es acupuntor, quiromasajista, auxiliar en enfermería, gerocultor, instructor de Tai Chi y profesor de yoga tibetano. Nos va a compartir la ponencia El cáncer según la medicina tradicional china. Con ustedes, el terapeuta holístico Manel Cascales Viaplana. Bueno, hola, buenas tardes a todos o buenos días según donde nos encontremos. Bueno, primero, antes de nada, pues agradecer al doctor Felipe y a Ana su gran trabajo llevado a cabo para poder realizar un congreso de esta índole, que no es nada sencillo. Y bueno, desde aquí, pues muchas gracias. También dar las gracias a mi compañera de profesión, Noemi Ackerman, también que bueno, mencionó muchos aspectos muy interesantes sobre la acupuntura y sobre todo también, pues, y sin faltar, a mi maestro de yoga tibetano, Javier Ackerman, Sanjay Dorje, su nombre yógico. ¿De acuerdo? Y bueno, dicho esto, voy a empezar por un tema, bueno, que no es nada sencillo, que es el cáncer. ¿De acuerdo? El cáncer es una de las enfermedades que tenemos hoy en día, pues bueno, con una alta, con bastantes personas con estas enfermedades. Entonces, bueno, y mi idea es hablar sobre cáncer desde la perspectiva de la medicina tradicional china, pero también abordarlo de una forma integrativa que pienso que es totalmente esencial y necesaria. Voy a hablar de 3 puntos importantes que considero. Uno, los hábitos alimenticios saludables, la acupuntura y las plantas medicinales, y la meditación y el yoga. Considero estos 3 aspectos esenciales, aunque hay muchos más que quizás, si nos da tiempo, pues podremos ir desarrollando. Quería explicar primero qué es la medicina tradicional china, es decir, desde cómo lo enfoca. ¿De acuerdo? Hay que entender que es una medicina integrativa, complementaria, que va, pues, a afrontar cualquier tipo de enfermedad entendiéndola en su globalidad. En cambio, por ejemplo, tenemos la medicina, pues, alópata, la que es oficial aquí en España, que en la cual, pues, afronta esta enfermedad de una manera un poquito más analítica, sintética, muy concreta, analizando unos aspectos muy personales de la anatomía y fisiología. Yo voy a hablaros como profesional de la medicina tradicional china, pero también con experiencia directa con personas que han pasado esta enfermedad. En consulta, llevo más de 15 años en consulta, y en ella, pues bueno, pues he ido, pues, encontrando distintas personas que han tenido, han pasado esta enfermedad y la han podido superar. ¿De acuerdo? Es decir, es una enfermedad que, aunque esté un poco estigmatizada socialmente, no lo es realmente, ya que, bueno, hay que pensar un poquito cuál es el origen del cáncer, es decir, qué es el cáncer. Hay que pensar en lo que es la célula, que es esa unidad básica, fundamental, donde a partir de ahí se genera todo el ser humano, todos los tejidos, tejido conectivo, tejido muscular, tejido, pues, hepático, tejido coronario. Es decir, esa reproducción que tiene cada célula a partir de la célula madre, llega un momento que esa mitosis, que se llama, no se produce igual. Es decir, que esa célula se muere, ¿sí? Se muere, cambia, ¿sí? Y va formando lo que se llama una mutación. Es decir, que se daña. Hay que pensar que el cáncer no es una enfermedad actual, moderna, sino que realmente existe desde hace muchísimo tiempo. Incluso se han encontrado en fósiles de los animales tumores calcificados, ¿de acuerdo? Eso significa que hay una parte del cuerpo que, cuando estamos con esta enfermedad, se vuelve más ácida, y hay otra parte que tenemos que trabajar, que es la alcalina, que es lo que hablábamos, lo que se habló en la primera ponencia sobre la nutrición a nivel intestinal. Entonces, entendiendo
este cambio que es la célula y cómo se reproduce y cómo tiene que ir reproduciéndose, ¿sí? Cuando se dañan se mueren y son reemplazadas por otra. Lo que pasa es que la célula cancerígena no muere, permanece ahí, ¿de acuerdo? Mutándose y cambiándose y afectando a los otros tejidos. Hay un aspecto que es importante, que es el sistema inmunológico. Es tan importante la célula cancerígena como las células que son sanas. Es decir, ¿qué hacen las células sanas para contrarrestar ese ataque o esa agresión interna que está padeciendo el organismo? Entonces, en los tratamientos a veces nos centramos en la célula cancerígena solo. Bueno, tratamientos convencionales, alópatas, en los cuales son tratamientos bastante agresivos, quimio-radio, pero que también a veces son necesarios. Es decir, hay que entender que un tratamiento no exime del otro. Es decir, yo en la consulta, cuando vienen pacientes, lo que les hablo es de una medicina integrativa, tal como hablaban los compañeros. Es decir, que el paciente nunca tiene que dejar su tratamiento médico y tiene que complementarlo e integrarlo con el naturópata, el terapeuta especialista pues, en medicina tradicional china. ¿De acuerdo? Volviendo un poco al tema, recobrando un poco las cifras, por ejemplo, las enfermedades de cáncer es la segunda causa de muerte en España, ¿de acuerdo? En el Instituto Nacional de Estadística, que hizo un estudio el año pasado, en el 2020, concretó que la principal causa de mortalidad en países de ingresos altos es el cáncer, la enfermedad. Hay un factor, aquí hay varios factores a nivel, por ejemplo, las mujeres tienen un 1% un poquito más alto que el hombre, pero ahí son varios factores ambientales, entorno, dieta, el estrés, que ya iremos hablando después más adelante desarrollando el tema. Los tipos de cánceres más comunes, tenemos el cáncer rectal, de próstata, de mama, de pulmón, vejiga urinaria, y después ya seguirían los otros, ¿no? Los linfomas de Hodgkins, cavidad posoral, faringe, páncreas, estómago, riñón, vejiga. Esa sería un poco la escala. Estas cifras, que son bastante duras desde un punto de vista cuando los profesionales cogemos estadísticas y las contemplamos y las estudiamos y vemos esta realidad tan dura y las comparamos en la consulta, que es muy dura también, tenemos que aprender a qué podemos hacer, es decir, qué podemos hacer cada uno de nosotros en nuestro ámbito personal para mejorar. ¿De acuerdo? Tenemos que entender que hay unos factores externos, medioambientales, psicosociales, contaminantes, alimentación, las aguas, el aire, las ondas electromagnéticas, y también tenemos unos factores internos, que es la propia genética, los aspectos cognitivos, psicológicos, emociones, antecedentes de enfermedades que hayamos tenido anteriormente. Bien, dicho esto, pasamos ahora a explicar un poco qué es la medicina tradicional china. Todo el mundo ya más o menos, ¿no? ya conocéis que esta medicina es una medicina preventiva, pero también curativa, que tiene muchísimos años y se desarrolla en base a más de 2 milenios. Incluye la acupuntura, la fitoterapia, la moxibustión, las ventosas, el masaje, el qigong, la meditación. Es decir, son prácticas terapéuticas que están dentro de esta medicina milenaria. El primero de los textos más comunes, como ya sabéis, es el Neijing, el Tratado del Emperador Amarillo, que trata el estudio de la medicina tradicional, y después los tratados de fitoterapia como Pen Sao, que se va actualizando poco a poco con el tiempo con los estudios actuales. Hay que recordar que la medicina tradicional china lo que pretende es trabajar en global. Es decir, por ejemplo, cuando viene un paciente a la consulta y nos viene con un dolor neuromuscular, bueno, dirías, bueno, pues haces un masaje solo, mejoras la zona, pero te das cuenta que hay que hacer una anamnesis completa. Es decir, hay que hacer anamnesis de la biomecánica, la estructura, funcionalidad, los órganos, su vida profesional, privada, la alimentación. Es decir, vamos a tratar todo esto.
Claro, para entender la medicina china tenemos que hablar también de lo que es la energía, ¿sí? La energía es una materia infinitamente pequeñita y que es la causa de todas las creaciones y las destrucciones. Esto está en el Tratado de Neijing. Nosotros, para entenderlo un poquito, tenemos dos aspectos. Uno que es la materia y otra que es la función. La materia es la sustancia quinta esencial necesaria para mantener la actividad vital que tenemos en el cuerpo. Es decir, el aire puro que respiramos, la energía que absorbemos a través de los alimentos y que es transformada en nuestro, primero pasada por el estómago, después el intestino delgado y ahí es transformada y elaborada, eso es la materia, pero la función designa esa actividad funcional de esos sistemas y órganos y entrañas. Energía del corazón, energía del hígado. Después hablamos también de la energía desde la física cuántica, que creo que sería muy indicado también, es decir, tratar y abordar la medicina tradicional china desde un prisma más tradicional, quizás el concepto de la energía, pero hoy en día con la neurociencia y la física cuántica lo podemos tratar de una forma que podamos incluso entenderlo y compararlo, analizarlo y asociarlo, que es lo más importante, que se asocie con una tradición como es la medicina tradicional china. La física cuántica reconoce que en cualquier partícula hay asociada una onda, ¿sí? Y por tanto hay una vibración energética. Todo lo que en el universo es partícula y onda, eso significa que es movimiento, energía. Ya la medicina tradicional ya han abordado y abordan este tema desde hace muchísimo tiempo. Las medicinas tradicionales tienen en cuenta todos los aspectos del ser humano en su plano físico, funcional, energético y espiritual, ¿sí? Entonces, claro, cuando partimos del concepto de energía, también tenemos que entender desde la medicina qué es el yin y el yang, que ya la anterior ponencia lo explicó también Noemí. Es decir, el yang y el yin, ¿sí? El yang, que representaría los fenómenos que son móviles, ascendentes, calientes, luminosos. Y el yin son los inmóviles, los descendentes, los fríos, los oscuros, que interiorizas. Entonces, relacionado con lo que hablábamos antes, si las materias y las funciones cuya acción son de propulsión, de calentamiento y excitación, pertenecen al yang. Y si las que tienen una acción de coagulación, de hidratación, inhibición, lo que harán es pertenecer al yin. Entonces son sustancias, el yin serían las sustancias que sí podemos tocar. Por ejemplo, la estructura del cuerpo, los huesos, los músculos, la carne, el tejido. Eso sería el yin. Y el yang es la actividad que hace ese tejido, o ese órgano, o esa víscera. ¿Sí? Y aquí, por ejemplo, podríamos poner un ejemplo de consulta, como sería la osteoporosis, ¿sí? Que es una descalcificación del hueso, también está la osteopenia, que sería yin. Y el yang, por ejemplo, sería una secreción del estómago, una hipercloridia, un exceso de ácido clorhídrico del estómago que si sigue adelante con ese exceso de yang, lo que hace es dañar la membrana que cubre el interior del estómago, que es yin. ¿Sí? Entonces ahí un poco poder entender mejor desde esta medicina los conceptos de energía, de polaridad, yin y yang, ya que cuando a veces el terapeuta es importante que en consulta sepa explicar estos conceptos de una forma tradicional, que los entienda, que los comprenda, que los asimile y que los pueda trasladar a que el paciente, para que sean comprensibles. Le tienes que poner ejemplos. Bueno, después pasaríamos, por ejemplo, a explicar pues, brevemente lo que son los 5 movimientos, ¿de acuerdo? Y entonces aquí hay varios ciclos de producción, dominación, de pues, agresión, insulto que se llama, es decir, de Shen-Ke, Shen-Gu, pero bueno, eso es un tema bastante profundo que implica una relación, una interrelación entre los fenómenos, ¿sí? Por ejemplo, si usamos la teoría de los 5 elementos, ¿de acuerdo? La madera en sí, que representaría un órgano que es el hígado, que tenemos en nuestro lado derecho, en el hipocondrio, es un órgano que quiere expansión, crecimiento,
extensión, salir adelante, crear, creatividad, imaginación, y es un órgano muy emocional, tal como se comentó anteriormente. Pasamos, por ejemplo, al fuego. El fuego es un órgano que asciende, ¿sí? Que asciende, que da calor, propulsa, calienta la tierra, que también se comentaba, perteneciente al bazo páncreas estómago. Es un elemento que produce y transforma, es decir, el bazo transforma los cereales y los alimentos en la quinta esencia que se llama, y es el bazo quien distribuye esa energía sutil hacia las distintas partes del organismo. El metal está representado por los pulmones, por la área respiratoria, y tiene una función de drenaje, de purificación y distribución, perdón. Y el agua tiene una acción de humedecer y se filtra hacia abajo, ¿de acuerdo? Entonces, entendemos que esta medicina engloba los 5 elementos, más 6 vísceras que trata la medicina china. Y esto contiene funciones fisiológicas, energéticas, emocionales e incluso también espirituales. Después, cuando llegamos a una consulta de un terapeuta, se tiene que hacer un diagnóstico. En enfermedades como, por ejemplo, el cáncer, que son la persona que viene a la consulta se encuentra en un estado de ánimo, pues bueno, a veces puede ser un poco con alguna depresión, con estados de angustia, de tristeza, de pena también, de miedo, de pánico a la misma enfermedad y a lo que puede llevar o no, que es la muerte. Entonces son momentos delicados para el terapeuta, que tiene que ser hábil a nivel psicológico en encontrar las palabras adecuadas y las concretas para no hacer daño. Es muy importante que el terapeuta reflexione. Yo creo que eso lo tenemos que hacer todos, pero la responsabilidad que tenemos en consulta es mayor, incluso a veces más que los médicos, ya que no más, pero distinta, pero sí que nos vienen pacientes derivados o simplemente que no saben qué hacer. Entonces te encuentras en una posición en la cual tienes que aconsejar muy bien, orientar muy bien, informar correctamente, asesorar y derivar también, si en el caso que hay enfermedades en distintas fases en las cuales, por ejemplo, tú puedes aportar algo, pero otro terapeuta puede aportar algo mayor, y por lo tanto es mejor sumar fuerzas entre terapeutas que no ser egoísta y pensar que los pacientes pertenecen a uno, como a veces pasa en consultas. Entonces, enlazando, cuando llega el paciente tenemos que hacer un diagnóstico, y cada diagnóstico, tal como decía la compañera, es único y personal, ¿sí? Aquí tenemos que hacer una batería de preguntas sobre los síndromes, síntomas, y si nos aporta... yo lo que hago en consulta, cuando el paciente viene con documentación médica, la dejo aparte primero, a veces, y hago primero el diagnóstico de medicina tradicional china. Le observo el pulso, tal como se comentaba, en 3 zonas, ¿de acuerdo? En la arteria radial, bilateral, y se observa la lengua, el cuerpo de la lengua, el color, la capa, la forma, si hay fisuras o no, inflamación. Y después le tomo la tensión arterial para comprobar si ese pulso, lo que nos indica, es correcto o no también, y confirmar un poco a través de este tensiómetro. Y a partir de ahí después le hago las preguntas, y si puede coincidir o no, pero prefiero así porque así desarrollamos el terapeuta desarrollo lo que se llama intuición y desarrollo de la sabiduría interior. Y usa los elementos tradicionales, que ahora voy a explicar brevemente, para que estoy mirando el tiempo, para que nos dé tiempo, a cómo elaborar ese diagnóstico tan importante. Aquí quería hacer mención también que el maestro Saint-Georges comentó sobre la orina, y sí, la orina es un elemento natural, y sobre todo en medicina tradicional tibetana hay un diagnóstico muy peculiar de la orina, muy interesante, y una práctica también en yoga tibetano muy buena para tratar muchas enfermedades con la orina.
Pero sí, en medicina china se diagnostica también y se observa el color, el olor, las burbujas, y sobre todo también las heces, ¿de acuerdo? Bueno, pasamos a cuando hacemos el diagnóstico, inspeccionamos. Es decir, cuando el paciente no es solo cuando llega a la consulta, le colocamos agujas y marcha. Al paciente es desde que está en la puerta, le atiendes, si vas tú o si hay alguien más que te ayuda, entra en la consulta, observas su caminar, inspeccionas primero su aspecto, el Shen que se llama, que es la conciencia, está con vitalidad o no. Es decir, las personas que suelen tener enfermedad o suelen estar pasando por una enfermedad como es el cáncer, y aquí haría un inciso, no nos tenemos que identificar con las enfermedades. Las enfermedades son procesos, ¿de acuerdo? En lo cual hay muchísimos factores de la epigenética, factores ambientales, personales, muchísimos que pueden hacer que desarrollemos o no en esta vida un tipo de tumor o no. Pero hay que tener presente que cuando entra un paciente a consulta, miramos su vitalidad, su mirada, su color de la tez, el semblante, si es pálido o no, nos indica una deficiencia de Qi Shui, que es energía y sangre. Vemos la forma del cuerpo, ¿sí? Si el interior está desvitalizado, si el exterior es débil y no tiene brillo, el interior puede ser que no tenga mucha vitalidad. Vemos si la persona está con obesidad o con extrema delgadez, que indicaría una insuficiencia de Yin Shui. Vemos también si hay distintas disfunciones estructurales, cifosis dorsal, hiperlordosis lumbar, por ejemplo. Entonces, si la columna se desvía, ¿sí? Lo que va a indicar es que hay una presión mayor en los órganos internos, ¿sí? Entonces, habrá un bloqueo de energía pulmonar, de una energía del pulmón o corazón. Después, si pasamos a la cara, que es muy importante, vemos las conjuntivas de los ojos, y si vemos un tono blanco en las conjuntivas, es un indicativo, ¿sí? de un síndrome de bazo, ¿sí? Entonces, cuando vemos esas conjuntivas blancas, ahí nos indica una enfermedad de pulmón. Y cuando vemos el ojo, ¿sí? como más borroso, brillante, estaríamos hablando de un síndrome de riñón. Vemos también los orificios nasal, bocas, labios hinchados, equimóticos, es decir, con sangre, o pálidos o muy rojos. Valoramos los miembros inferiores, Yin, Luo, meridianos principales de la extremidad inferior. ¿Por qué? Porque tenemos varios centros importantes en nuestro cuerpo que nos regulan las glándulas endocrinas. Y esos centros son los que segregan un tipo de hormonas de crecimiento. La glándula timo, que es un órgano linfoide para el sistema inmunológico, que es fundamental, por ejemplo, ahí el automasaje en esa zona. Después vemos el sonido, escuchamos el sonido de la voz. Cuando una persona habla, tenemos que escuchar si ese sonido cómo vibra, si es un sonido débil o bajo, respiración débil, si una persona respira muy débil, una respiración superficial, corta, débil o muy agitada, nos indicará que está con ansiedad. Uno de los aspectos importantes que es el olfato, lo que olemos. Ahora, porque estamos con mascarilla, ¿vale? Pero bueno, igualmente el olor que proviene de cada cuerpo de la persona. Es decir, si tenemos una disbiosis intestinal y esa persona tiene unos alimentos que no están siendo bien digeridos, no están siendo bien transformados a través del bazo, páncreas, estómago, y por lo tanto la energía no llega a los riñones, la médula no se nutre. Y si la médula no nutre, entonces poco a poco va quedando con menos vitalidad. ¿Sí? Entonces ese olor que proviene de las distintas fermentaciones y de la vitalidad, de cómo se encuentra, agrios, más ácidos, todo eso nos va a indicar también. Otro factor, tenemos los factores externos, ¿sí? El viento, frío, calor, humedad, sequedad y fuego. Son factores externos que nos van a influir.
Aquí no voy a pararme mucho más porque quiero ahora un poco incidir sobre los hábitos alimenticios saludables, que era uno de los puntos. Lo que hemos hecho primero ha sido una breve introducción, aunque el tiempo pasa volando. Entonces, lo que voy a hacer aquí ahora es hablar ya directamente sobre los hábitos alimenticios. Entender primero, como comentábamos, la dietética energética china, por ejemplo, se basa no tanto en los principios activos de los alimentos, también son si llevan vitaminas, si llevan minerales, si llevan oligoelementos, los aminoácidos que contienen, sino se basa en la capacidad que tiene ese alimento de cambiar la vibración del cuerpo. Es decir, si nosotros tenemos una enfermedad que nos debilita, que nos cansa, que nos agota y el cuerpo tiene frío, ¿qué hay que hacer? Hay que buscar alimentos que nos aporten calor y de la manera como lo vamos a cocinar. No es lo mismo al vapor que hecho al horno, que aportará un calor extra, una energía calorífica, que esa nos va a nutrir la vitalidad y los órganos internos. Y si en cambio tenemos, por ejemplo, enfermedades de una hiperactividad del organismo, de una hipertermia, como pueden ser, pues bueno, enfermedades hepáticas, también cardíacas, que aceleran la frecuencia cardíaca, aumenta la termogénesis, vamos a buscar unos alimentos apropiados que sean o neutros o frescos o fríos para bajar ligeramente esa temperatura y equilibrar lo que hablábamos antes, el yin y el yang, ¿sí? Entonces, las personas de tipo caliente utilizarán sobre todo alimentos que enfríen, como el trigo, las judías mung, la sandía, los zumos de fruta, por ejemplo, fresca y frutas variadas. Y las personas, por ejemplo, de tipo frío, lo que van a usar tipos de alcanzar el equilibrio, incluyendo alimentos cálidos en su dieta, como antes comentábamos también, el ajo, la canela, el jengibre, las cebollas, judías negras, el cordero, que es una carne también. La medicina china considera que esa célula que antes comentábamos al principio, esa célula en principio cancerígena o que tiene una reproducción distinta a las otras células, es una toxina en el cuerpo y que hay que drenarla. Y por eso se utiliza la dieta también depurativa con ciertas plantas medicinales. Pero es tan importante depurar como fortalecer la vitalidad del cuerpo. Entonces, a veces hay que vigilar si al depuramos demasiado, bajamos la vitalidad de esa persona y la persona que está con frío, si le damos una dieta depurativa, acaba por perder su vitalidad o al menos disminuirla y tendrá más frío interno. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es primero nutrir, equilibrar y ver qué alimentos y luego qué plantas nos van a nutrir, a tonificar el yin o el yang y activar la energía o la sangre en función de cada estadio de la enfermedad. Mis recomendaciones es comer algas marinas. Las algas marinas son muy buenas, muy ricas, nutritivas y antioxidantes y desintoxicantes. La coroleya es una alga buenísima también, igual como otras que se habló en las anteriores ponencias. Los champiñones, shiitake, rabos de remolacha. Y hay que evitar, sobre todo cuando estamos en un proceso de cáncer o de una enfermedad de esta índole, hay que evitar alimentos tóxicos, toxicidad, porque el cuerpo ya tiene una toxicidad en sí, ¿sí? Hay una toxicidad por alimentación, hay una toxicidad quizás por medicamentos o una mala praxis medicamentosa, por factores de estrés emocional, psicológicos, miedo, pánico, enfado, ira, rabia, todas estas emociones que en principio pueden ser puntuales, muy humanas, pero que si se cronifican y persisten en el tiempo se vuelven patológicas y nos acaban enfermando también, lo que se llama la medicina psicosomática. Bien, voy a pasar a las plantas, a la acupuntura, porque es una de las técnicas y las plantas medicinales. Rápidamente aquí, porque como ya se comentó algo en ella, entonces me puedo ir un poquito a ampliar otro tema. La acupuntura es una de las herramientas básicas también de un buen acupuntor.
¿sí? Tiene que tener una buena formación. El acupuntor tiene que seguir formándose constantemente. La acupuntura actúa reequilibrando el funcionamiento hipofisario suprarrenal, actúa sobre el sistema neurovegetativo, activando el nervio vago, el sistema parasimpático en este caso, y actuando sobre el nervio vago, que es un nervio fundamental para ralentizar las funciones, reducir el nivel de estrés y de ansiedad. Es decir, no podemos vivir con este ritmo que estamos. ¿Qué hace también? La acupuntura actúa, aumenta la tasa de las inmunoglobulinas, que son una de las proteínas para el sistema inmunológico, elevando la cantidad de glutatión, y también incide en las células natural killers, que se llama, que son esas células que van directamente o que son dañinas para el cuerpo. Cuando los ensayos clínicos han demostrado que cuando un paciente realiza acupuntura, se han hecho las analíticas previas ese mismo momento y después durante varios días, se ha comprobado que el cuerpo sigue liberando lo que se llaman los neurotransmisores, las hormonas, entre ellas las endorfinas. Reducimos el torrente antiinflamatorio de catecolaminas y aumentamos las hormonas, las endorfinas, que producen una bajada de estrés y ralentizamos las funciones. Por lo tanto, el sistema inmunológico, esas células sanas que hablábamos antes, que decimos, bueno, es que vamos a atacar a las células cancerígenas. Bueno, sí, tenemos tratamientos, ¿vale? Pero vamos a ver qué hacemos con las células sanas, con el sistema inmunológico. La acupuntura, por ejemplo, ya actúa también. Bueno. Plantas medicinales. Es uno de los temas bastante complejos, teniendo ahora, vale. Es uno de los pilares de la medicina tradicional china, las plantas medicinales, ¿sí? Cada persona, como comentábamos antes, hay que hacerle un diagnóstico concreto y a través de ese diagnóstico vamos a formular una serie de plantas para hacer una fórmula, ¿sí? Después, es importante el tratamiento previo, si podemos, porque aquí hay que pensar una cosa también, que las personas que vienen, yo lo que hago es un informe nuevamente para los médicos, ¿sí? Cuando vienen pacientes, pacientes con algún tipo de enfermedad como el cáncer, suelo remitir al médico o al psicólogo o psicóloga o psiquiatra también, al cual acude esa persona, un informe y una valoración, evolución de ese paciente desde que entra en consulta y qué se le puede pautar de plantas medicinales. Naturalmente, si están tomando cierta medicación como quimio o radio, tiene que estar supervisada con un facultativo las plantas que podamos dar. ¿Por qué? Porque pueden interaccionar también y bueno, y aparte aquí el paciente es importante que esté informado y el médico también, que el paciente está acudiendo a un terapeuta, especialista en medicina china, que está pautando esto y entre todos, lo que se llama un equipo multidisciplinar, se trabaja y aportando cada uno su granito de arena, hacemos que el paciente tenga opciones, porque si no limitamos. O limitamos en medicina natural o limitamos en medicina alópata. Lo que vamos a hacer es juntar, unir, sumar entre todos y hacer un esfuerzo para que nuestro trabajo, que es beneficiar siempre y únicamente al paciente, sea prioritario. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, yo había preparado varias fórmulas, pero no las voy a poner. También, precisamente, sí que voy a explicar que hay fórmulas que tonifican la energía y la sangre, fórmulas que tonifican el yin, fórmulas diaforéticas, es decir, que ayudan al sudor, por ejemplo. Es decir, cuando hay personas, por ejemplo, que en ciertas enfermedades tienen sudores profusos y nocturnos, a veces, principalmente sin esfuerzo. Y hay una disnea de esfuerzo también, un cansancio, una apatía. Y todo eso se puede combinar tratándolo con plantas medicinales, ¿de acuerdo? Entonces, si el paciente sufre de deficiencia de yin, vamos a encontrar eso, sudoraciones nocturnas, cansancio, fatiga, ¿de acuerdo? Hay un estudio hecho muy interesante que se hizo aquí en Vigo hace poquito, hace solo que estamos en el 21 ya, bueno, 3 añitos.
En enero del 2018 ya llevaban un año haciéndolo, ¿vale? Lo voy a leer. Es el médico Jorge Camisey de Teijeiro, que dirige el grupo de investigación en oncología clínica de la Asociación Provincial de Diagnosticados de Cáncer de Mama, ADICAM. Están al frente del equipo que están realizando un estudio científico para saber si el consumo regular de una planta que seguro que muchos de vosotros conocéis, que es la calanchoe. ¿Sí? Vale, pues este estudio dio que sí, que la calanchoe está haciendo un efecto muy positivo. En este caso, las personas eran mujeres, son mujeres por cáncer de mama, en la cual, bueno, se les fue dando pequeñas dosis de calanchoe en distintos intervalos y en un tiempo prolongado, y han hecho este ensayo muy interesante. Por lo tanto, vemos que la fitoterapia occidental y la fitoterapia china van unidas, que es lo que tenemos que hacer, ¿sí? Unirlas todas. Y hay muchísimos más estudios, pero bueno, me queda poquito. Voy a pasar al último tema, que es la meditación y yoga tibetano, que me parece esencial también. Dentro de la medicina tradicional, que hemos hablado antes de las emociones, ¿de acuerdo? La medicina tradicional, engloba 7 pasiones que le llaman, ¿de acuerdo? Que es la alegría, la cólera, reflexión, tristeza, el miedo, el terror también y la inquietud. Entonces, cada una de estas emociones se asocia. La alegría pertenece al corazón, pero es que resulta que un exceso de alegría ahoga precisamente el corazón. La cólera es una de las emociones muy densas, muy humanas que tenemos, pertenece al hígado, pero es que mucha cólera también ahoga el hígado. Y pasaría lo mismo con la reflexión al bazo, la tristeza al pulmón y el miedo al riñón. Y el terror es el miedo descontrolado. Y la inquietud también pertenecería a bazo o páncreas, ¿de acuerdo? Bien, quería comentar los efectos de la meditación, que son importantísimos a nivel cerebral, y unos estudios que se han hecho muy interesantes también. La meditación aumenta la materia gris del cerebro en la zona prefrontal y desarrolla la ínsula, que es una región del cerebro que regula la respiración, las sensaciones abdominales y el latido del corazón, entre otros factores. Voy a leerlo porque es de un estudio hecho. Voy a leer el artículo. Es un artículo sobre la meditación y el cerebro, editado por el Departamento de Neurología de la Universidad de Stanford, Estados Unidos, que se ha podido constatar que la meditación induce 3 tipos de cambios: en el cerebro, la conducta y el sistema inmune, y repercuten positivamente sobre la salud mental y física. Cambios en el cerebro, facilidad para memorizar, se gana conciencia del cerebro, mayor capacidad de razonar. Ese sería el primero, cambios en el cerebro. Es decir, la neuroplasticidad, facilidad para memorizar. Tal como dice el estudio, que lo voy a leer, lo que se conoce como neuroplasticidad, que son inducidos por la meditación, mejoran la capacidad de aprender cosas nuevas y de memorizarlas. Y en concreto se ha encontrado esto en la materia gris, en la zona prefrontal, una área cerebral, relacionada con la memoria funcional. Se gana conciencia del cuerpo, que en yoga tibetano hablamos sobre la conciencia sensorial, también en las artes de la medicina china como el Qigong o el Tai Chi. ¿Sí? Desarrollado en la ínsula, una región cerebral clave que regula la conciencia interna del cuerpo, cómo respiramos, las sensaciones abdominales, el latido del corazón y también la corteza somatosensorial que se encuentra aquí arriba, ¿de acuerdo? Y aumenta la capacidad cognitiva. Es impresionante. Y después tenemos el segundo punto acá, que son los cambios de la conducta. Se ha comprobado que la meditación, lo voy a leer literalmente, influye en el comportamiento, promueve el sentimiento de compasión, aumenta la capacidad de calmarnos, mejora la resiliencia. La resiliencia es la capacidad para superar situaciones traumáticas y además favorece la salud mental. En los cambios de la conducta, esto ya, y hay menos tendencia a la depresión. Las modificaciones en el córtex frontopolar los hallamos en la capacidad de introspección de la persona. Se reduce el estrés y aumenta la empatía, es decir, la empatía, la conexión
con los demás, con uno mismo y con los demás. Y uno de los últimos aspectos que protege, estoy así resumiendo, protege el envejecimiento, rejuvenece el cerebro porque induce en cambios en su fisiología. Por lo tanto, modula la inflamación y mejora la inmunidad. Entonces, claro, estamos hablando la medicina tradicional china, una medicina de más de 5.000 años, vanguardista en muchos aspectos y que ahora, gracias a la neurociencia, estamos pudiendo estudiar esos conceptos metafóricos de otra forma y entenderlos mejor y asociarlos, pues pasa lo mismo con todas las medicinas. La medicina tradicional tibetana, la ayurveda y cualquier otro tipo de medicina tradicional se puede asociar, entender y comprender perfectamente y hoy en día con los últimos estudios. Eso nos ayuda y nos facilita a nosotros como terapeutas y a cualquier otra persona también para poder entender mejor. Entonces, todas las tradiciones de sanación, de paz que existen en el mundo se han integrado, se van integrando en nuestra cultura y en nuestro entorno social, psicológico, científico, precisamente con un objetivo, que es ayudar a sanar, ayudar a que la persona, el ser humano, primero se conozca mejor a sí mismo, sepa quién es, qué necesita, y todo lo que necesita es lo mismo que necesitamos todos, es decir, ser felices en esta vida, no enfermar, y si enfermamos, reconocer la enfermedad, primero reconocerla, aceptarla y a partir de ahí empezar a transformarla. Voy a decir un último dato sobre un estudio hecho en el 2017. Es un estudio de 227 pacientes con cáncer. Investigadores de la Universidad en Texas encontraron que las personas que practicaban yoga tibetano al menos 2 veces a la semana se sentían menos cansadas y tenían menos problemas para dormir que las personas que no lo hacían. Eso a nivel del cansancio, pero ya hemos hablado también de los efectos a nivel cerebral. Entonces, yo lo que propongo es cuando los profesionales que trabajamos en consulta, cuando alguien acude a la consulta, tenemos que ponernos en el lugar del paciente, que es importante, es esa empatía, esa cercanía y ese cambio. ¿Vale? Nos ponemos en su lugar, nosotros en su lugar, ¿qué queremos? Es decir, ¿cómo queremos que nos trate el terapeuta, el médico, el naturópata, el psicólogo? No importa, ¿cómo queremos que nos trate? ¿Cómo queremos que nos hable? ¿De qué forma? ¿Con qué tipo de mensajes? Porque claro, nos llega a consulta pacientes. Yo recuerdo un caso, ahora mismo me acuerdo un caso de una paciente con adenoma hipofisario, es un tumor en la glándula hipófisis, esclerosis múltiple, hernias discales, mastectomía en una de las mamas, que recuerdo que fue en la derecha, con extirpación de ganglios linfáticos. Hace ya unos años de esta consulta. Yo en ese momento daba clases de Qigong y Tai Chi más en grupo, ahora lo hago a nivel solo de la consulta para tratar aspectos concretos. Y me acuerdo que cuando venía a consulta a hacer acupuntura, vino con los mensajes del médico, los mensajes tradicionales, y bueno, esto es lo último, no hay nada más que hacer, no podemos hacer nada más por ti, y a veces mensajes que, bueno, psicológicamente lo que hacen es mermar el estado de ánimo de esa persona. Entonces, claro, tu deber como terapeuta es usar las habilidades psicológicas y si no estudiar y prepararte cada vez más para ver qué tipo de mensajes se puede dar a esta persona. Apoyarla, ayudarla, estar ahí presente, acompañarla, que es lo que hace el terapeuta, acompañar, dar las herramientas. Estuvimos trabajando con acupuntura, estuvo trabajando con ejercicios de Qigong y Tai Chi, estuvo trabajando con la meditación, se tomaban los suplementos naturales, aparte del tratamiento de quimio y de radio que hizo muy agresivo. Es decir, combinó las dos medicinas. No hay problema. ¿De acuerdo? Lo importante es ayudar al paciente a salir de ese estado mental de sufrimiento en el cual se encuentra. Y a partir de ahí, lo vas acompañando, lo vas ayudando y han pasado años y estamos ahí.
¿sí? Y está muy agradecida y yo muchísimo más, claro, muchísimo más por la experiencia vivida, sobre todo en este caso y en otros muchos que podía comentar, pero que no me da tiempo. Había puesto más cosas en el aquí para hablar, pero lo que destacaría quizás para terminar, así si me permite, doctor Felipe, la meditación, es decir, cuando hacemos la práctica de meditación, meditar es esencial. No podemos... Meditar es necesario. No hace falta ser un experto en meditación para meditar, simplemente las pequeñas meditaciones que hacemos en nuestro día. Cerramos los ojos, bajamos los párpados, la mirada hacia la punta de la nariz, respiramos de una forma natural y vamos siguiendo ese flujo que se llama pranayama o el lung en tibetano, ¿sí? El lung, la energía interna. Y tenemos que unirnos, tiene que unirse la mente y el viento. Tienen que unirse y formar uno solo, una unidad. Lo que hablábamos antes de la energía vital, que luego se divide en dos, ¿sí? Que es la dualidad. Y nosotros lo que vamos a juntar, a unir, para formar otra vez lo que se llama la unidad. Entonces la respiración nos ayuda a calmar, a sosegarnos, a reducir nivel de estrés, de ansiedad. La acupuntura nos favorece el sistema inmunológico a niveles de los neurotransmisores, la fitoterapia también, la alimentación saludable. Tenemos que llevar a cabo un cambio. Si queremos una mejora de nuestra salud, tenemos que acompañar, asesorar y llevar un cambio. Y si no, es necesario ese cambio para que la persona encuentre ese bienestar y se encuentre bien, lógico, ¿no? Bueno, me alargué un poco. Bien. Perdón. Muy bien. Bueno, pues vamos ya, como bien dice, vamos a entrar en el capítulo de preguntas y respuestas. Así